clásicas del estómago, ¿verdad? El cáncer gástrico. Como ustedes ven ahí en esa imagen que ustedes están viendo, prácticamente él tiene características de una úlcera, ¿verdad? Pero evidentemente, si biopsias esa patología que está ahí, muchas veces eso se comporta ya como un cáncer gástrico, ¿verdad? Por las características macroscópicas que tiene. Pero siempre, ante la duda, siempre es bueno biopsiar cualquier tipo de úlcera gástrica que hay a nivel de estómago, ¿verdad? Para hacer un poquito de recordatorio, el estómago es un órgano hueco, como usted ya sabe, ¿verdad? Una estructura músculo-membranosa que se continúa con el estómago, por una parte, evidentemente, y con el duodeno en la otra parte. Ustedes saben que el esófago está en la parte superior y la continuidad del estómago, después del antro pilórico, por supuesto, viene el duodeno, ¿verdad? Esto es una división fisiológica. Normalmente en la fisiología se divide de esta manera, porque las funciones normalmente se comportan de esta manera, por eso hay una división fisiológica, según Skandilakis, ¿verdad? Anatomía de cirugía, que yo saqué esta información. Por eso le dije, hay muchos libros que se saca acá, casi siempre la bibliografía está en la parte de abajo, y entonces por eso yo le digo que a veces el slide está bastante completo, ¿verdad? Este puede ser en proximal, ¿verdad? Y puede ser distal, eso según su fisiología, ¿verdad? Su división quirúrgica, que para nosotros es muy importante esto en el momento de hacer cualquier gastrectomía o cualquier cirugías gástricas, nosotros dividimos una unidad gástrica proximal y una unidad gástrica distal. La proximal nosotros dividimos, en este caso, el estómago proximal como tal, el esófago distal y el hiato esofágico, ¿verdad? El estómago proximal sería el cardio, ¿verdad? Unidad gástrica distal está el antro y el píloro y la primera porción del duodeno, también según esto, según Skandilakis, ¿verdad? Como ustedes están viendo. Esas son las porciones de divisiones quirúrgicas, ¿verdad? Fíjense aquí también cómo nosotros lo dividimos según los cortes que vamos a hacer, si es una gastrectomía proximal, una gastrectomía medial y una gastrectomía distal, ¿verdad? Parte del estómago, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? El fundus cuerpo, el cardio, el antro y el píloro, y en su primera porción, en comunicación del esófago, y en su distal, el duodeno. ¿Está bien? La irrigación, en este caso, por supuesto, está principalmente por el tronco celíaco, que ustedes saben, ¿verdad? Que irriga todo lo que es por sus comunicantes que tiene también con la gastroduodenal, ¿verdad? La gastroepiploicas, que van a ser una rama que se va uniendo, por supuesto, con la rama de la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco, ¿verdad? Y ellos se van a unir tanto en la curvatura mayor en esos casos. ¿Está bien? Muy bien. Aquí está, por ejemplo, los diferentes tipos de arterias por la cual se comunican. Como le dije, principalmente, él está relacionado con el tronco celíaco, ¿verdad? Y en este caso, las mesentéricas superior. Entonces, la irrigación, en este caso el drenaje, sería por la vía venosa, casi siempre por el mismo nombre, ¿verdad? Si es en este caso la gástrica izquierda o la comonáquica izquierda, que le llaman también de esa manera, evidentemente va a drenar hacia el tronco celíaco. Las gastroepiploicas casi siempre drenan, evidentemente, hacia la porta. ¿Está bien? Esto es solamente recordatorio, señores, ¿no? Se supone que ustedes dominan ya esa parte. Esto es muy importante, principalmente para los cánceres de estómago. Como ustedes se dan cuenta, tiene una gran cantidad de grupos ganglionares. Fíjense, del grupo 1 hasta el 20, según la sociedad japonesa, normalmente ellos son los más que ha profundizado todo este tema y lo que más precozmente diagnostica todo lo que es cáncer de esófago y cáncer gástrico, ¿verdad? Como ustedes sabrán, el cáncer gástrico, ¿verdad? O las neoplasias gástricas son más frecuentes hacia Asia, ¿verdad? Por eso ellos evidentemente tienen un programa de prevención precoz ante estas patologías. Y ustedes verán la cantidad de ganglios que tiene esto. De acuerdo a los ganglios que tiene, normalmente la cirugía es lo que se secciona y de acuerdo a eso se clasifica también, ¿verdad? Como ustedes ven acá, los tipos de gastrectomía que se hace de acuerdo
a los ganglios que afecta. Por ejemplo, como ustedes verán ahí, el D1, si vamos a afectar el ganglio 1, 3, 5, 4, 6, 7, por ejemplo, ¿verdad? Entonces casi siempre ahí se hace una gastrectomía distal, que sería lo que ustedes están viendo en la imagen ahí, ¿verdad? Prácticamente es una gastrectomía distal. De acuerdo a los ganglios que se afecta, es la cirugía que se hace y el vaciamiento que se debe hacer, ¿verdad? Bueno, las capas de la pared del estómago, ustedes ya saben, es lo mismo que cualquier otra parte ¿cómo te decir? Del sistema gastrointestinal, ¿verdad? Que tiene su mucosa, su submucosa, su muscular y por supuesto la túnica serosa, ¿verdad? A diferencia del esófago, que ya habíamos dicho que es la adventicia, ¿verdad? Como ustedes se dan cuenta aquí, él tiene relacionamiento directo, ¿verdad? Como usted está viendo esta parte. Todo lo que es el estómago tiene varias relaciones, como ven, esta parte tiene relación con lo que es en este caso, el vaso, ¿verdad? Tiene su relación con el colon transverso, con el epiplo mayor que está viendo acá. Acá se ve el epiplo menor, también conocido como ligamentos, ¿verdad? Hepatogástricas, ¿verdad? Como usted está viendo aquí. Y ligamento, en este caso, duodeno-gástricas también, ¿verdad? Todo esto son epiplón menor. Todo el relacionamiento que tiene el estómago con estos estructuras anatómicas. Como ustedes saben, si tiene un cáncer a ese nivel, son todos esos órganos que pueden estar relacionados con él. Como ustedes ven ahí, cuando el estómago se levanta en su cara posterior, está relacionado directamente con el páncreas, como ustedes están viendo. ¿Qué me dice que esto es que está aquí? ¿Cómo se llama este conducto que está aquí? ¿Alguien sabe? Listo. ¿Eh? ¿Cómo? Entonces, ¿qué tal? Conducto de Winslow. Ese conducto que está ahí, y usted está viendo acá un palito que pasa, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que comunica la transcavidad de epiplones con la cavidad mayor. Esto sería la cavidad menor, la cavidad mayor. Y ese conducto de Winslow es la que comunica con la cavidad mayor. Por eso cuando hay una pancreatitis y tiene líquido libre en cavidad, es por aquí donde pasa el líquido y va hacia la cavidad, ¿verdad? Bueno, eso es solamente para recordar un poco el estómago, cómo se divide el estómago, ¿verdad? Cómo se irriga y todas esas cosas. Solamente un pequeño recordatorio. Bueno, cuando nosotros hablamos de cáncer en cualquier parte del tubo, puede ser esófago, colon, lo que sea, siempre nosotros tenemos que dar un concepto. Y cuando vamos a conceptualizar cáncer, siempre decimos que son aquellas células, ¿verdad? Neoplásicas que afecta a ese órgano, ¿verdad? Si, por ejemplo, son células neoplásicas que afectan al esófago, sería cáncer de esófago. Si afecta a las células neoplásicas, ¿verdad?, que afectan el colon, sería cáncer de colon. Y en este caso, por ejemplo, en el estómago, ¿verdad?, estas células cancerígenas afecta prácticamente el estómago. A eso llamamos nosotros cáncer gástrico. Epidemiológicamente, como ustedes ven, como le dije, esta estimación, según el GlobalCan 2012, esto no ha cambiado mucho respecto a lo que estamos ahora. Evidentemente, por eso no hay unas actualizaciones. Como ustedes verán, afecta mucho más, en este caso, ¿verdad?, a la parte occidental de África, ¿verdad?, que prácticamente los varones son mucho más frecuentes, y la parte de Asia también. Aquí usted ve la bandera, por supuesto, de Japón, ¿verdad? Es la tercera causa de cáncer en Japón. Como ustedes ven aquí, los lugares, ¿verdad?, que más afecta, según a nivel mundial, fíjense que prácticamente Asia es el primer lugar. En relación hombre-mujer, siempre se ve una relación mucho mayor en el caso del hombre, ¿verdad? Fíjense que hubo en el año 952.000 casos, en la quinta neoplasia más común en el mundo, ¿verdad? 70% de los casos en los países desarrollados, o sea, estos son patologías, más de patologías de países desarrollados, ¿verdad? Evidentemente va a tener alguna relación con algún factor ambiental y también dietético, ¿verdad? El cáncer gástrico, la mayoría de las neoplasias gástricas son malignas. Eso es una de las cosas que tiene el cáncer. Cuando usted diagnostica una neoplasia en el estómago,
el 90 y pico % prácticamente es maligna. Por eso siempre nosotros pensamos siempre maligna cualquier lesión que haya ahí. Las neoplasias benignas son raras, pero incluyen leiomiomas y pólipos, que son los más frecuentes en cuestión de neoplasias benignas. El carcinoma es el tumor clínicamente más frecuente y dentro de los carcinomas, el adenocarcinoma es el tumor maligno que afecta principalmente las glándulas secretorias de la pared gástrica, por lo tanto es el tumor más frecuente del estómago y también del tubo digestivo de forma general, ¿verdad? La etiología, se han descubierto diferentes factores asociados a la aparición de este cáncer, especialmente el consumo de alimentos preservados, ¿verdad? Que son los alimentos ahumados, curados, ¿verdad? De alto contenido de nitritos y nitratos, que por acción de las bacterias se convierte en nitrosamidas, que es un agente cancerígeno altamente conocido. Ustedes van a ver algunos factores de riesgo asociados, ¿verdad? Según esto, la práctica de oncología, la novena edición. Entonces van a ver que muchos de ellos están relacionados, evidentemente, ¿verdad? Con el Helicobacter pylori, ¿verdad? Se van a ver relacionados también con la cuestión socioeconómica, ya dijimos que es principalmente relacionado con países desarrollados, el cigarro, el alcohol, la obesidad y evidentemente todos estos procesos que pueden estar asociados a él. Acá está, por ejemplo, enfermedades de previas como la úlcera gástrica, tiene un ratio, era más o menos de 1.8%, la anemia perniciosa tiene un ratio de 2 o 3 y la ERSH tiene un ratio de 2%, ¿verdad? Todas estas enfermedades están asociadas de una u otra manera al cáncer, ¿verdad? Cirugías gástricas también, por ejemplo, pacientes que se han hecho gastrectomía o se han quitado un pedazo del estómago, ¿verdad? O por ejemplo, relacionado mucho también a veces con la cirugía bariátrica, que ustedes hacen el slip, que se hace normalmente, eso se hace un tubo, ¿verdad? No, antes se retiraba el estómago completo, hoy en día ya se deja el estómago, aunque se haga un corte se deja, porque se ha visto también que hay relacionado un porcentaje de 1.5 a 3% de los casos. También hay casos hereditarios, como ustedes ven ahí, hay un gran grupo de hereditarios que un paciente puede desarrollar también cáncer, y otros como exposiciones de estrógenos, anemia perniciosa y el ERSH que están relacionados. El tabaco asociado al alcohol lleva un 8.5% de ratio, ¿verdad? Que prácticamente es alto. Un 5% de los pacientes con Helicobacter pylori positivo desarrollan cáncer gástrico en un periodo de 10 años. Fíjense qué interesante está esto. Por eso, muchas veces las personas que tienen Helicobacter pylori hay que tratarlo y erradicarlo, ¿verdad? Porque se dan cuenta que si ustedes tienen esa Helicobacter pylori, esa bacteria, y usted no lo erradica, en un 10 años puede hacer un periodo de cáncer. ¿Está bien? En la infección por Helicobacter pylori incrementa 2 veces su riesgo para cáncer. Fíjense, en la historia familiar incrementa 1.5 a 3 veces el riesgo. El HP, por ejemplo, esto está relacionado con todos los procesos genéticos, ¿verdad? Para la producción de cáncer, igual que las IL-1, la IL-10, el factor de necrosis tumoral, más la Helicobacter pylori, incrementa unas 50 veces el riesgo. O sea, están relacionados mucho con las interleuquinas y hay algunas enfermedades genéticas que producen grandes cantidades y por lo tanto están relacionados con este tipo de enfermedades. O sea, como ustedes se dan cuenta, no hay una causa directa de por qué se puede producir cáncer. Igual que en el caso del esófago, están relacionados con factores ambientales, factores dietéticos, factores tóxicos, ¿verdad? Y factores infecciosos. Como ustedes ven aquí el Helicobacter pylori, según la Organización Mundial de la Salud y el grupo del Consejo, en este caso, un ratito, y el Consejo de la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer reconoce que desde 1994 hay evidencia suficiente, tanto epidemiológico como histológico, para considerar que el Helicobacter pylori como un carcinógeno definitivo, ¿verdad? Entonces, prácticamente este Helicobacter pylori, ¿verdad?, incrementa en un gran porcentaje, ¿verdad?, en el caso para producir lesiones, en este caso del estómago, y producir, por supuesto, lesiones neoplásicas del estómago. Bueno, hasta aquí. Muchachos, ¿me están siguiendo? Sim, doutor. Sim, doutor. Doutor, Sí. doutor, no segundo ano, a professora disse que 70% das pessoas que têm H. pylori são assintomáticas, certo?
Sí, hay E más. Hay até otro estudio, as según el estudio de 2020, dice que casi el 90% de la población mundial tiene Helicobacter pylori. sim, mas então é só quem é sintomático que a H. pylori ela pode ser fator de risco ou não. Sí, que puede ser tanto sintomático o asintomático. Él está ahí, él está Ah, actuando. diferente. ¿Entendés? Pues Entendi, no, obrigada. la cuestión es que él está ahí, la bacteria está ahí. Si vos estás, yo prefiero que sea sintomático que sea asintomático. Porque por lo Uhum, menos yo sé que me siento mal y me voy a hacer estudio y voy a saber si él tiene o no, ¿verdad? ¿Entendés cómo es la certo. cuestión? Então, independente de ter sintoma ou não, ela continua sendo fator de risco. Sí, claro que sí. Entendi, Siempre va obrigada. a ser factor de riesgo. ¿Está bien? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Otra pregunta? Creo que no, profesor, puede seguir. Perfecto. Entonces, los síntomas. Fíjense, yo le voy a decir de forma general. Normalmente el cáncer gástrico, como se puede comportar a veces como una úlcera gástrica, a veces puede tener sintomatologías como si fuera una úlcera, como si fuera una úlcera gástrica, ¿verdad? Pueden tener dolor en epigastrio, ¿verdad? Muchas veces este paciente puede tener síntomas dispépticos, ¿verdad? ¿Verdad? Que son saciedad temprana, el paciente puede tener aerofagia, ¿verdad? Sensación de repletez, ¿verdad? Puede tener náusea y todas esas cosas. Puede tener síntomas prácticamente inespecíficos, ¿verdad? Pero a veces se puede ya relacionar directamente con algunas complicaciones, ¿verdad? A veces de repente está obstruyendo ya en la región pílora, que es muy frecuente el antro pilórico, y puede tener vómitos persistentes, ¿verdad? Puede tener una saciedad temprana. Muchas veces puede estar relacionado también con algún tipo de sangramiento, como la hematemesis, ¿verdad? Y va a depender mucho de en qué estadio esté evidentemente ese cáncer. Cuando un cáncer está avanzado, evidentemente el paciente ya va a tener pérdida de peso, va a tener anorexia, fatiga, va a tener anemia, ¿verdad? Puede tener de repente ascitis, ¿verdad? Una masa palpable. Entonces, en esa etapa cualquiera puede identificar evidentemente un cáncer gástrico. Ahora, la cuestión es identificar cuando él está en etapa temprana para que ustedes puedan actuar. Y muchas veces en esa etapa temprana es muy difícil identificar porque los síntomas son inespecíficos. Fíjense que muchas veces hay pacientes que tienen anemia y no mejora con tratamiento. ¿Por qué? Porque hacen sangramientos microscópicos. Por eso, generalmente, las personas que tienen posibilidad de algún tipo de cáncer hereditario, algún tipo, se hace normalmente un estudio, ¿verdad? Se hace el test de Guayacó, que usted hace el test para ver sangramiento oculto en heces fecales. ¿Verdad? Eso normalmente se hace esos test, que eso sirve para colon, para estómago o para cualquier otro lugar donde pueda haber sangramiento microscópico. Porque usted mira la caca, a veces no tiene ningún tipo de sangramiento, pero microscópicamente el paciente puede estar sangrando, ¿verdad? Fíjense aquí que la dispepsia es un porcentaje de 43.3% de la frecuencia que tiene. Imagínense, ¿verdad? Todas las personas que tienen dispepsia en el mundo. Entonces, si tiene dispepsia, usted dice, no, usted va a tener un cáncer de estómago. Tiene que pensarlo. Si una persona, por supuesto, tiene una edad entre 45 años en delante, 50, que está relacionado mucho con esa edad, evidentemente usted tiene que hacer estudios más profundos, ¿verdad? Uno tiene que pensar en eso. Fíjense la forma de presentación como hemorragia digestiva alta, a veces se presenta, ¿verdad? En un 20% de los casos, ¿verdad? Puede tener náuseas, vómito, pérdida de peso, síndrome anémico, como yo le había dicho a usted, diarrea, disfagia, que son prácticamente muchos de ellos en estadio mucho más avanzado. Pero cuando tiene dispepsia, señor, que son prácticamente inespecíficos, a veces es muy difícil nosotros identificar en ese caso, ¿verdad? Fíjense aquí los signos que se pueden encontrar, ¿verdad? Evidentemente a usted no le va signos aquí, pero es muy importante que lo sepan. El cáncer gástrico precoz, el 80% es asintomático, fíjense, 80% es asintomático, 20% asintomático, semejantes evidentemente a una enfermedad ulcerosa, ¿verdad? Y la sobrevida es mayor del 90% con tratamiento. Por eso
el cáncer gástrico cuando se detecta, el paciente puede sobrevivir muchos años, ¿verdad? Generalmente los signos más importantes es la masa abdominal palpable en un 17%, puede tener hepatomegalia, ganglios supraclaviculares en un 4%, que es el ganglio de Virchow, que yo le voy a mostrar ahí, pero eso casi siempre ya es un estadio más avanzado, ¿verdad? Signo de Bloomer también 4%, que también es un signo avanzado, ascitis también ya un estadio avanzado, nódulos periumbilicales de María José, que se le conoce así, también es un estadio avanzado, y tumor de ovario palpable, que es el tumor de Krukenberg, ¿verdad? Que está relacionado evidentemente con el cáncer de estómago, ¿verdad? Algunos signos que se pueden ver, pero muchos de ellos ya prácticamente en estadio avanzado. Como le dije, la palpación de cuello, ¿verdad? Como ustedes ven aquí, ¿verdad? Que es el Virchow, axilar de Illich, ¿verdad? Que también se puede palpar, la periumbilical, que es el nódulo de María José, que yo le voy a mostrar ahora, el tacto rectal, que es positivo muchas veces también, que puede tener alguna tumoración, y vaginal en la mujer, que es el tumor de ovario, que es el Krukenberg, ¿verdad? Y por supuesto otros tipos de formaciones paraneoplásicas que te puede dar indicación que tiene cáncer en algún lugar, ¿verdad? Acá te voy a mostrar algunos de ellos, como la Acanthosis nigricans, ¿verdad? Como ustedes ven así, es un signo paraneoplásico que tiene algún cáncer a algún nivel. El nódulo de María, la hermana María José, ¿verdad? Esta hermana María José fue la primera en observar la relación entre este nódulo que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Que son nódulos paraumbilicales y con el cáncer intraabdominal. Él no solamente está relacionado con el cáncer gástrico, o si no está muy relacionado con los cánceres intraabdominales, ¿verdad? Evidentemente esta hermana se colocó el epónimo justamente en su honrarlas, ¿verdad? Como evidencia que ellos evidentemente lo identificaban. Pero estos son estadios ya un poquito avanzados. El tumor de Krukenberg, ¿verdad? Que evidentemente es una sensación de masa, dolor abdominal, hemorragia vaginal, dolor en el coito, ¿verdad? Que está relacionado también evidentemente con tumores gastrointestinales. El tumor de Krukenberg, señores, son tumores de ovario, que es una metástasis maligna, ¿verdad? Cuyo origen puede ser del tracto gastrointestinal o mama. ¿Bien? Es muy frecuente esto. Varios casos diagnósticos se realizan por síntomas producto de metástasis, ¿verdad? Con frecuencia de metástasis de 40% en el hígado, evidentemente porque estábamos relacionados con el hígado. El pulmón, peritoneo, médula ósea y lugares menos frecuentes como riñón, vejiga, cerebro, hueso, corazón, tiroides, adrenales y piel. O sea, cuando usted encuentra una metástasis de hígado, en este caso puede ser pulmón, peritoneo, uno de esos lugares casi siempre está relacionado con cáncer gástrico. ¿Está bien? Son metástasis muy frecuentes en estómago. Fíjense, metástasis en la piel de una adenoma carcinoma de anillo de Sallo, se conoce así, como anillo de Sallo. Miren aquí. Esto es un signo paraneoplásico, ¿verdad? Que evidentemente tiene algún tumor en algún lugar. Evidentemente ustedes ven aquí la cicatriz que tiene el señor. Evidentemente ya fue operado en algún momento. Y por supuesto, solamente ya tiene metástasis. Algunas condiciones premalignas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Como la gastritis crónica atrófica, es una pérdida del tejido glandular especializado en la mucosa gástrica, como las glándulas oxínticas, ¿verdad? Que tienen las células parietales. Este tipo de situación, que es la gastritis crónica atrófica, ¿verdad? Es una condición premaligna, evidentemente, para que tenga el paciente en algún momento de su vida tener un cáncer gástrico, ¿verdad? Hay múltiples observaciones que se aprecia que en áreas de adenocarcinoma gástrico se encuentran áreas inflamatorias crónicas en relación con estas gastritis crónicas atróficas, ¿verdad? Por lo tanto, es una situación. Estudios sugieren que la atrofia gástrica es la mejor indicador del riesgo en el caso de neoplasia gástricas, ¿verdad? La presencia de gastritis atrófica se asocia a un incremento de 6 veces el riesgo de desarrollar una neoplasia, en este caso gástrica. ¿Cómo se comporta? La mucosa normal, como ustedes ven ahí, después tiene una gastritis crónica, después una atrófica, metaplasia intestinal, displasia y por supuesto hasta llegar a un carcinoma en este caso. ¿Está bien?
Los pólipos gástricos también, señores. Los pólipos gástricos también están relacionados, evidentemente, con los tumores gástricos. Recuérdense que los pólipos, ¿verdad? Como ahí ustedes están viendo, hiperplásicos, pólipos adematosos, que a veces pueden ser planos, ¿verdad? O pueden ser pediculados. Los pólipos, señores, siempre de una u otra forma, cuando ustedes encuentran pólipo en cualquier lugar, tienen que operar. Los pólipos son tumores benignos, pero con el tiempo, con los años, esos pólipos se malignizan. Por ejemplo, si yo he hecho mucha ecografía y a veces se encuentran pólipos en la vesícula biliar, por ejemplo, que no es muy frecuente, pero sí se ve. Y cuando usted encuentra un pólipo en la vesícula biliar, hay que operarlo. No es porque tiene pólipo, sino que ese pólipo con el tiempo se maligniza, entonces es mejor quitarlo antes que se malignice. Y los pólipos pueden haber en cualquier lugar, desde el esófago hasta el recto, allá abajo. Entonces, en cualquier lugar puede haber pólipos. Entonces, al encontrar pólipos, señores, siempre hay que operarlo. Independientemente si son tumores benignos, ¿verdad? La posgastrectomía. ¿Qué significa posgastrectomía? Después de una cirugía gástrica, ¿verdad? Dependiendo del lugar donde les toques, normalmente se ha visto que durante el tiempo que usted le ha operado, muchas veces los pacientes pueden desarrollar también cáncer gástrico, ¿verdad? La técnica de Billroth 2, ¿verdad? Tiene 4 veces más riesgo de neoplasia que la Billroth 1. Eso, la Billroth son técnicas que se hacen, doctor, ¿verdad? La Billroth 2 normalmente son gastrectomías que se hacen a nivel del estómago, ¿verdad? Que son quitar un pedazo del estómago. Son técnicas que se conocen como Billroth 1 y Billroth 2. Son los cirujanos que lo describieron. Tipo de cáncer de estómago, ¿verdad? Como ustedes saben, el adenocarcinoma es aproximadamente entre 90 y 95% de los cánceres del estómago. El linfoma también es un tumor canceroso del sistema inmunológico que algunas veces se detecta en la pared del estómago. Aproximadamente el 4% de estos cánceres de estómago son linfomas, ¿verdad? Están los tumores de estromas gastrointestinales, que es el GIS, también que son tumores, pero son muy, muy infrecuentes. Los tumores carcinoides, como ustedes ven, prácticamente es un 3%, ¿verdad? De los cánceres a ese nivel. Por lo tanto, señores, si ustedes encuentran un cáncer o un aumento de volumen a nivel estomacal, un 90-95% de los casos van a ser, en este caso, adenocarcinoma. ¿Está bien? ¿Hay otros? Sí, hay otros, pero son muy infrecuentes. Fíjense cómo se clasifica o cómo se comportan las lesiones de cáncer precoz, ¿verdad? Normalmente el cáncer precoz no invade la submucosa, que eso es importante. No necesariamente es considerar la invasión ganglionar, ¿verdad? Es la forma de mejor pronóstico de sobrevida de 5 años, 90% en Japón, por supuesto, ¿verdad? Y 88% en Occidente. Y aquí es donde se va a clasificar, en este caso, el TNM, ¿verdad? Dependiendo cómo esté las lesiones. Estas lesiones que ustedes están viendo aquí, doctores, son lesiones a nivel de la mucosa, ¿verdad? Cómo se comporta la mucosa. Fíjense, esto parece más un pólipo que otra cosa, son lesiones también, ¿verdad? Esto parecen lesiones ulcerosas, igual que esto que ustedes están viendo aquí. Entonces son tipos de lesiones en la mucosa y la submucosa que puede tener el paciente. Fíjense aquí. Precoz es como usted está viendo, esofílico, plano deprimido y excavado. Estos son los típicos precoz, ¿verdad? Que se comporta, parece mucho a la úlcera gástrica. La avanzada, como ustedes ven, ya tiene un abultamiento, pero ya está invadiendo la submucosa. Las lísticas plásticas son muy grandes, ¿verdad? No son muy característicos a las úlceras porque son lesiones muy grandes. Y las excavadas, ¿verdad? Que son muy grandes, pero también profundas. Estos realmente son las que producen hemorragias, ¿verdad? Según la localización de estos cánceres, ¿verdad? En los países occidentales los sitios más comunes de cáncer gástrico es en la curvatura menor proximal, cardias y la unión esófago-gástrica, ¿verdad? Esos son los lugares más frecuentes. Fíjense aquí la localización. Antro y píloro es un 50-60%, ¿verdad? Cardias un 25%, como usted está viendo en la imagen, ¿verdad? Cuerpo y fundo un 15%, curvatura menor 40% y curvatura mayor 12%.
Como ustedes ven, prácticamente entre antro y pílori es uno de los más frecuentes y por supuesto en la zona de curvatura menor. Como yo le dije aquella vez a usted cuando vimos las úlceras gástricas, cuando usted encuentra alguna úlcera atípica en algún lugar que no sea curvatura menor, casi siempre está relacionado con cáncer gástrico, pero prácticamente representa un 12% de lo que son fuera de ese lugar. Pero casi siempre un 90 o 95% son positivos. Ahora la gente se tranquiliza mucho cuando está en la curvatura menor porque casi siempre son úlceras, pero ustedes no se pueden ir con ese diagnóstico sabiendo que un 40% de ellos son malignos. Como ustedes verán, hay personas menores de 35 años, prácticamente el 50% de estos pacientes jóvenes es en el cuerpo el cáncer. Y mayor del 75% prácticamente representa cuerpo y antro. ¿Está bien? Principalmente antro pilórico, dependiendo de la edad, ¿verdad? Estas son las estadificaciones que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Estadificaciones del TNM. Como ustedes verán aquí. Sim. Sí. Aceita aí, eu tô tentando entrar pelo notebook porque acabou a bateria do meu celular. Ah, ¿es você que está intentando entrar? ¿O quién que está intentando? No estoy entendiendo, doctora. Creio que é a Thaís, doutor. Ah, tá bom, já estou aceitando ela. Tem as alunos que estão querendo entrar, mas não estou deixando entrar mais, tá bom? Já passou o tempo. Já aceitei já a Thaís aí, tá bom? Aquí, como le estaba diciendo, esa lesión que ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Que son los carcinomas in situ, ¿verdad? Los carcinomas in situ prácticamente están en la mucosa. Si ustedes quitan ese carcinoma in situ, muchas veces esa cirugía se hace por vía endoscópica, se puede quitar la lesión, ¿verdad? Y muchas veces el paciente ya se cura totalmente, ¿verdad? Como ustedes verán aquí, estos son los T1, ¿verdad? Que es un tumor que invade prácticamente la lámina propia, ¿verdad? Y puede llegar a un poquito hasta la submucosa, pero es muy difícil, ¿verdad? Pero generalmente es hasta la submucosa. El tumor ya invade la muscular propia, como ustedes ven aquí, prácticamente ya llegó a la muscular. Después el T3, era un tumor ya invade la subserosa, o sea, ya llegó al límite de la serosa, y la T4 evidentemente ya invade toda la serosa y también estructuras adyacentes. ¿Está bien? Acá están las TNM que nosotros vimos ahora, las T, las N son la N1, N2, N3, ¿verdad? Que son dependiendo cuáles son los ganglios que se afectan, ¿verdad? Casi siempre las N1 son afecciones de 1 o 2 ganglios regionales. La N2 son de 3 a 6 ganglios regionales. Está la N3A y B, que son de 7 a 15, y la N3B, que son 16 ganglios o más. ¿Ustedes se recuerdan esa parte de anatomía cuando yo dije al inicio toda la cantidad de ganglios que había ahí? ¿Verdad? Entonces, todos esos ganglios, ¿verdad? Ahí se clasifican N1, N2 y N3, ¿verdad? Dependiendo de los ganglios regionales donde afecten, es la clasificación de N1 hasta N3. Cuanto más cerca del N3T, es peor es la metástasis ganglionar. ¿Está bien? Yo no le estoy haciendo tanto énfasis en esto, porque en realidad el TNM, yo como le digo, siempre es más para la parte oncológica, ¿verdad? Pero sí ustedes tienen que entender esto que sí existe y cómo son los que se manejan, ¿verdad? El M0 sin metástasis a distancia y M1 metástasis a distancia. Solamente así se clasifica las M. Entonces ahí está la TNM. La T se clasifica en T1, T2, T3 y T4, ¿verdad? Como ustedes ya vieron, ya de acuerdo a dónde la invasión que hace. Las N significan los ganglios que hace metástasis. La N1 es lo que más cerca está al órgano del estómago y N3 es lo que está más largo, más lejos del estómago, ¿verdad? Las metástasis son mucho más a distancias. Las M son metástasis, M0 sin metástasis y M1 con metástasis. Entonces, de acuerdo al tipo de secuencia que te da, es el estadio que ustedes van a clasificar.
Estos son los estadios. El estadio va de 1 a 4. Estadio 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Por ejemplo, si a vos te da un T2, pero te da N0 porque no tiene ningún ganglio de metástasis, y te da un M0, entonces vos vas a estar en esta secuencia que está bien. Entonces sería un estadio 1B, o sea, todavía está en un estadio 1. Si él, por ejemplo, tiene un T3, un N3 y M0, va a ser esto que están viendo aquí, que él va a estar entonces en un estadio 3B. Pero esto yo no quiero que ustedes aprendan de memoria, porque en realidad no tiene sentido. Es preferible que si usted entienda lo que es una N1, N2, N3, usted entienda lo que es un T1, T2, T3 y T4, y usted entienda lo que es un M0 y un M1. Eso es lo que es importante que usted entienda. De acuerdo a la secuencia que usted le da, entonces ustedes buscan la tabla, por ejemplo, como en este caso, y ahí ya revisan qué estadio está. De acuerdo al estadio que está, es la conducta que se va a tomar ante ese paciente. Pero como usted no le va todavía conducta, por lo tanto, no tiene que aprenderse. Como ustedes ven acá, el estadio 1, estadio 0 al 1 al B es temprana y cualquier de estos son localmente avanzados hasta T3, hasta estadio 3C. Cuando llega, por supuesto, ya a estadio 4, ya es distributiva avanzada, ¿verdad? Toda esta parte son localmente avanzadas. Muy bien. Doctores, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Recuérdense que nosotros dimos los conceptos, cómo es la distribución epidemiológica, cuáles son los factores de riesgo asociados a esta enfermedad, ¿verdad? Cuáles son las distribuciones según su localización, clínicamente cómo se comporta el cáncer gástrico, como ustedes están viendo, cómo es el estadiamiento TNM, cómo nosotros vemos el TNM, ¿verdad? O sea, cómo se divide el TNM, que son los estadiamientos, ¿verdad? Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que ustedes entienden? ¿Hay algo que ustedes me quieran preguntar? No, doctor. Bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico, señores? Siempre el diagnóstico de cualquier enfermedad nosotros dijimos que era clínico y paraclínico. Lo clínico ya vimos ya al inicio y ahora vamos a ver la parte paraclínica, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el screen? ¿Verdad? Que son métodos de oro para el diagnóstico precoz, ¿verdad? Popularmente en Japón se ha buscado diferentes protocolos para identificación precoz de cáncer, principalmente de estómago y de esófago, porque es muy frecuente en esos países. Se recomienda estudiar en los pacientes altos riesgos de cáncer gástrico. Por ejemplo, vos tenés displasia de grado bajo o moderado, historia de poliposis familiar adematosa. Siempre se debe hacer un estudio de estos pacientes. Siempre se hace estudios endoscópicos, ¿verdad? En el caso de estos pacientes, ¿verdad? Siempre el diagnóstico de la historia de la enfermedad en estos pacientes, examen físico, ¿verdad? Se hace también la tomografía abdominal, en este caso, y pélvica en la mujer. ¿Por qué se hace abdominal y pélvica en la mujer? ¿Alguien me puede explicar por qué? Según lo que yo ya expliqué. ¿Por qué piensan que tienen que hacer tomografía pélvica? Por los ovarios. Muy bien. Muchas veces los pacientes que tienen tumores gastrointestinales pueden hacer tumores de Krukenberg, que es la que nosotros habíamos hablado, que son metástasis que hace la mujer en el ovario. Por eso se hace pélvica también. Los PET, que es la tomografía por emisiones de positrones, eso es opcional porque realmente los PET son tomografía para seguimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el PET? Es ver la meiosis, y las multiplicaciones que hacen las células cancerógenas en cualquier parte del cuerpo. Él lo identifica, ¿verdad? Cómo son las divisiones de aceleramiento o crecimiento de algún tipo de tumor que está en cualquier parte del cuerpo humano, el PET identifica. Entonces, muchas veces este tipo ¿cómo te iba a decir?, de métodos diagnósticos es más importante para seguimiento postoperatorio, para ver si quedó alguna metástasis, para hacer quimio y radioterapia.
Se puede hacer estudios contrastados. Ellos te dan signos indirectos. No es directamente, sino te dan a signos indirectos que hay una tumoración. La endoscopía, evidentemente, es uno de los principales métodos diagnósticos. ¿Por qué? Porque se ve visualmente macroscópico y también se saca biopsia. La ecografía endoscópica también es muy importante, ¿verdad? En estos casos, porque él te va a dar la profundidad que tiene el tumor, si es un T1, T2, T3 y T4. Antes, cuando no existía la ecografía endoscópica, ultrasonido gastrointestinal, antes para estadiar T1, T2, T3 y T4, el principal medio diagnóstico es la tomografía abdominal contrastada, ¿verdad? Aquí usted está viendo el 2 neo, que usted está viendo aquí, que se hace un estudio de los pacientes que tienen enfermedades hereditarias, ¿verdad? Pacientes que pueden tener ya cáncer desde jóvenes. Por eso se hacen estos estudios que ustedes están viendo ahí. Entonces, laboratorios, generalmente normales hasta que el cáncer se encuentra avanzado. Fíjense qué interesante eso. O sea, laboratorialmente prácticamente no es tan importante para el diagnóstico precoz. Evidentemente, cuando el paciente está avanzado, va a tener algún tipo de dificultad, como ustedes ven aquí. Va a tener anemia, sangre oculta en heces fecales positivo, que es el test Guayaco, hipoproteinemia, porque casi siempre está relacionado con la ascitis, y enzimas hepáticas elevadas, justamente porque ya muchos de estos pacientes tienen metástasis hepática. Los marcadores tumorales, también sumamente importante, el uso es limitado para el diagnóstico. Realmente él no es para diagnóstico, sino para seguimiento, que el CA, en este caso, 8 a 58%, el CA 19,9, entre 4 a 65%, un promedio de 30%, VHCG mayor de 4 unidades por litro, y el CA 125 mayor de 350 UML. El CD 133, son todos marcadores tumorales de cáncer, generalmente gastrointestinales, ¿verdad? Que también se puede usar también para colon y para estómago. En estos casos, por ejemplo, estos marcadores tumorales, señores, son para seguimiento, no tanto para diagnóstico. Por ejemplo, usted ya operó a ese paciente y usted quiere saber cómo están los marcadores. Entonces usted hace los marcadores postoperatorios para ver si él está aumentado. Si está aumentado, quiere decir que en algún lugar todavía hay esa célula cancerígena. Por eso también se hace el PET, que son la tomografía por emisiones de positrones, que también se hace en estos casos, ¿no? Como le dije a usted, el diagnóstico radiológico está en desuso, prácticamente ya no se usa, porque antiguamente, cuando no existía la tomografía, la ecografía gastrointestinal, normalmente se hacían los contrastados, ¿verdad? Entonces te daba muy poca especificidad, ¿verdad? Son prácticamente signos indirectos, ¿verdad? De tumores. Como ustedes ven aquí, mira, son las imágenes que se pueden ver. Evidentemente puedes pensar que sean tumores, pero no se puede identificar qué tipo. Acá está el principal medio diagnóstico, ¿verdad? Que es el mejor método de diagnóstico que hay. Por supuesto, se toma la biopsia, ¿verdad? Tiene una sensibilidad prácticamente altísima, ¿verdad? Fíjense, úlceras gástricas que no se curan, es igual a 6 a 8 biopsias del borde y la base de la úlcera, siempre hay que hacerlo. Miren aquí las lesiones que hay a nivel del estómago, siempre hay que biopsiarlo. El ultrasonido transendoscópico, como ustedes ven aquí, es el mejor método para determinar la profundidad o la invasión de los tumores, como les dije ya, T1, T2, T3 y T4. Evidentemente es un estudio muy nuevo, también dependiente muchas veces del operador que lo va a hacer. Si es un operador que no es tan bueno, es preferible hacer nomás tomografía, ¿verdad? La resonancia magnética, ¿verdad? Muchas veces, igual que la tomografía, evidentemente son muy buenos para ver tipo de ganglios o metástasis en otros órganos, como por ejemplo hepático, como ustedes verán aquí. Todos estos son metástasis hepáticas. Miren aquí lo que están pintados, ¿verdad? Todos son M, metástasis. El PET, ¿verdad? Fíjese, solo específico para metástasis hepática, sensibilidad un 68% y especificidad 92%. O sea, para diagnóstico realmente no es muy bueno,
pero sí para seguimiento, como yo le había explicado a ustedes, ¿verdad? Es un aparato súper útil. La laparoscopía también se puede hacer, ¿verdad? Principalmente si usted quiere valorar cómo está el paciente para la cirugía, ¿verdad? O de repente tiene algunas lesiones hepáticas metastásicas, ¿verdad? Metastásicas que ustedes pueden sacarle por vía laparoscópicas para ver si ya tiene carcinoides peritoneales, porque muchas veces ya ese tumor ya invadió más que la serosa y por lo tanto ya puede ser ascitis. Ya prácticamente son estadios muy avanzados, estadio 3, 4. Entonces, las palabras finales son así: reducir el mínimo de alimentos procesados, o sea, todo lo que son embutidos, todo lo que son estos tipos de salamines, todas esas cosas, realmente es muy rico. A mí me encanta consumir este tipo de alimentos, evidentemente en pocas cantidades. Yo no consumo todos los días, pero de vez en cuando se consume. No va a ser nada si consumir de vez en cuando, ¿verdad? Pero hay mucha gente que lo consume a diario, este tipo de alimentos procesados. Preferir alimentos orgánicos, mantenerse siempre el peso ideal, dieta baja en sales y azúcar refinados, eliminar el tabaco y buscar el tratamiento para la gastritis, el Helicobacter pylori. Eso es lo que yo siempre le digo a mis pacientes. La gastritis y la úlcera, señora, tiene cura. Y si usted no se cura, entonces tiene que mandar a estudiar de por qué no se está curando, ¿verdad? Casi siempre está relacionado, evidentemente, con cáncer gástrico. Entonces, señores, conclusión. Todo paciente para el diagnóstico de cáncer gástrico, normalmente los síntomas son muy inespecíficos, doctores. Como ustedes verán, un gran porcentaje de los pacientes, los primeros síntomas que tienen son síntomas dispépticos, ¿verdad? Sensación de repletez, sensación de llenura, aerofagias, ¿verdad? Gases, ¿verdad? Y muchas veces el paciente puede tener una leve epigastralgia, que son dolores estomacales, síntomas muy parecidos y típicos de la gastritis y úlcera. Entonces a veces los pacientes no hacen caso, toman omeprazol, toman esto, se tratan ellos mismos. Muchas veces se puede presentar en forma de anemia. El paciente tiene anemia, no se cura. Entonces muchas veces hay que buscar diagnóstico precoz en estos casos. Evidentemente, cuando el paciente ya tiene un estadio mucho más avanzado, es mucho más fácil porque el paciente puede tener síndrome de obstrucciones intestinales, ¿verdad? Por obstrucción de la región pilórica. Puede tener también, paciente puede tener sangramientos digestivos, puede tener melena, puede tener hematemesis, pérdida de peso, ascitis, o sea, es mucho más fácil identificar en estos casos. Ya puede tener los ganglios de Virchow en el cuello, puede tener nódulo de Sallo, puede tener nódulo de María José, puede tener otros, ¿cómo te iba a decir? Lesiones paraneoplásicas o metastásicas a distancia. Entonces es mucho más fácil. El medio diagnóstico que mejor se utiliza para ver estos pacientes es la endoscopía con biopsia, ¿verdad? Una vez que nosotros tenemos la histología, identificamos que sea ya cáncer gástrico, entonces ya se empieza a hacer el estadiamiento preoperatorio, que ahí se busca el TNM. En el caso que usted ya sabe que es un adenocarcinoma de estómago, entonces lo primero que usted tiene que hacer es el estadiamiento de la T para ver si ese tumor hasta dónde avanza, si es un T1, T2, T3, T4, que la mejor forma de ver eso es con tomografía, resonancia magnética o el que mejor es en este caso ultrasonido gastrointestinal, ¿verdad? Para los casos de los ganglios, mejor es la tomografía o la resonancia, y en el caso de la metástasis también se debe hacer ecografías abdominales para ver metástasis hepática, que es una de las principales, y también se hacen normalmente marcadores tumorales y los PET, ¿verdad? ¿Para qué se hace eso? No para diagnóstico, sino para seguimiento de los pacientes después de postoperatorio. Recordar también que hay lesiones asociadas premalignas, ¿verdad? Como la postgastrectomía, la gastritis atróficas, ¿verdad? Crónicas, que ustedes vieron hace rato, relacionado mucho también con algunas infecciones por Helicobacter pylori. ¿Está bien? Aquí nosotros no hablamos de tratamiento, no hablamos de otras cosas, porque a usted todavía no le va. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta relacionada con cáncer gástrico? Hay un pequeño resumen que le hice. ¿Algo que le preocupa? Yo creo que solo estudiar ahora, ¿no? Eso es lo que toca ahora, ¿eh? Estudiar. Sí, eso es lo que toca estudiar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, doctores, sin pena?
No. Perfecto, entonces, doctores. Entonces terminamos la clase de hoy. Esperemos que le vaya todo bien esta semana. Mucha salud y bendiciones para todos. Gracias. Dale, doctor. Gracias, Gracias por doctor. todo. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doutor.